lo saludamos, que está en línea. Pablo, buen día. Flor Torres, Brian Borra, Maxi Ahumada, desde Cine S Radio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un Bueno, gusto. bueno, un gusto para nosotros también. Ahora sí le contamos a nuestros oyentes que Pablo es ingeniero electricista y magíster en sistemas ambientales humanos. Ya lo vamos a traducir, él lo va a traducir a todo esto. Se desempeña como profesor investigador, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN Rosario. Se llevó adelante un seminario, ayer específicamente, denominado Energía y Sociedad en Luz y Fuerza, Santa Fe, y él estuvo presente, y esto motiva nuestra charla, y de paso empezar a conocer en profundidad algunas cuestiones, incluso lo que nosotros los periodistas solemos usar, y que incluso es erróneo. Digo, en tiempo de discusión sobre energía hay mucho para hablar. Te agradecemos entonces, ahora sí, ya la presentación, Pablo, que nos has atendido. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Bien, muy bien, gracias a ustedes. Bueno, hoy es un tema para discutir a propósito de diferentes hechos, que uno podría generalizarlo. Somos expertos los periodistas en generalizar, pero digo, en los fenómenos climáticos, en la guerra, en las consecuencias políticas y económicas de la guerra. La energía hoy es un tema central para discutir. ¿Por dónde elegirías vos abordarlo como tema central para que digamos, che, es por acá donde tenemos que poner la atención? Bueno, vos comentaste algo al principio, me parece, y yo quisiera, creo que uno de los temas centrales tiene que ver con la fortaleza de la convocatoria esta que hizo ayer el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe, de convocar a estudiantes de escuelas técnicas, docentes, etcétera, a discutir esta relación entre energía y sociedad. Yo creo que el tema central hoy en día es visualizar que el tema de la energía es un gran problema que vivimos a nivel global, ahora podemos comentar por qué, y que es un tema que no debe ser un tema reducido a un debate de especialistas, sino que debe ser un tema abordado por toda la sociedad. Y de ahí la valoración de la actividad que se realizó ayer, porque creo que muestra las posibilidades de discutir estos temas en un marco que amplíe la visión de solo lo tecnológico. O sea, cuando hablamos de energía no hablamos solamente de kilowatt hora o de máquinas que generan, o de paneles solares o de cosas, sino que hablamos también de pobreza energética, hablamos de guerras cuando hablamos de energía también. De comportamiento social, de consecuencias ambientales. Exactamente. Exactamente, entonces es un tema que debe ser abordado por el conjunto de la sociedad, ¿no? Y debemos encontrar los mecanismos, los lenguajes, las formas, los espacios que nos permitan discutir la temática energética, que como decíamos hoy es un tema central por varias razones. Por un lado, porque el sector energético es el sector que más está contribuyendo al principal problema que nos enfrentamos como especie, que es el cambio climático, y gran parte de las emisiones se deben a la energía, pero también porque, como decíamos, la energía es un elemento de conflictos, ¿no? Hoy las guerras globales están dadas, bueno, no hoy, siempre hubo guerras y siempre por el acceso en a los torno de los recursos naturales, ¿no? Exacto, exacto. La historia de Bueno, América, la historia de África está asignada por totalmente, la lucha detrás de totalmente. esos recursos. Bueno, y todo indica que va a ser cada vez más conflictivo esto, ¿no? Sí, Porque los recursos son cada vez más escasos, porque hay una ambición, sobre todo de las grandes potencias, de acceder más rápidamente y en más intensidad a esos recursos, y seguramente eso va a llevar a más conflicto. Entonces, poder discutir estas cosas y encontrar caminos alternativos, ver qué podemos hacer nosotros frente a esta situación, cuáles son las urgencias, me parece que es un tema central. Y en ese sentido, por eso creo que es un tema, creo que lo central, creo que de alguna manera vos lo planteabas, que es cómo hacemos para hacer un debate societario de esto, no un debate de especialistas. claro, Pablo. Y la otra cuestión es, gran parte de esto no está también enmarcado en el contexto de dónde obtenemos la energía y cómo la producimos. Porque la pregunta, y la que sí te dejo abierta, es, ¿podemos generar energía de otros recursos? Digo, a lo largo de la historia, todo esto va mutando. Sí, claro, sí, claro. Nosotros ayer hicimos un recorrido un poco viste que se habla mucho hoy en día de la transición energética, Ujú. y hicimos un pequeño recorrido de la historia de la sociedad, de los procesos de transición energética anteriores, ¿no? Y Claro, los diferentes cambios que se fueron dando a lo largo de la historia no solo significaron cambios en cuanto a las fuentes que se utilizaban, sino que
significaron también cambios en la forma de organización de la Claro. sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en la revolución industrial y ese me parece que Sí. podría ser un ejemplo, ¿no? Claramente, y bueno, la revolución industrial trajo aparejado no solo la incorporación de los combustibles fósiles, sino también el desarrollo del capitalismo, que es una forma de organización social también, Absolutamente. que implicó también una demanda incesante de recursos en un planeta donde los recursos no son infinitos, ¿no? Entonces eso es lo que está causando posiblemente gran parte de la crisis, ¿no? Posiblemente, vos decías antes de la temática de las fuentes, claramente hoy las principales fuentes que utilizamos son los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, que se van a terminar, pero que el problema no es que se vayan a terminar, sino que el problema es los impactos que está produciendo su uso. Entonces Claro. tenemos que pensar en alternativas. Ahora, cuando pensamos en alternativas, decimos, bueno, tenemos energía solar, tenemos energía eólica, etcétera, pero vemos también que es un problema que el hecho de que si quisiéramos tener una cantidad de energía como la que utilizamos hoy con solar, con eólica, Sí. tampoco nos alcanzarían los materiales, los minerales, el cobre es finito, se va a terminar algunas décadas, bueno, y así con todos los materiales, con lo cual esto es un desafío más fuerte, que es cómo producir o cómo avanzar en un cambio cultural que nos permita, en definitiva, poder satisfacer nuestras necesidades con menos materia y energía. Y esto es más difícil aún en un contexto muy fuerte de desigualdad energética como existe, ¿no? en el planeta. O sea, a pesar de que ha crecido mucho la cantidad de energía que se utiliza, hay millones de personas, miles de millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Sí, absolutamente. Digo, la distribución de la energía es tan desigual como la distribución de la riqueza, de alguna manera. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí hay un tema que roza también lo urgente, ¿no? Porque hay gente que la está pasando muy mal en el tema energético y no tiene acceso a la energía que necesita para vivir en condiciones dignas. Entonces, bueno, ahí también hay mucho, y hay mucho para hacer en lo cercano a lo nuestro, ¿no? Porque ¿quién mejor, por ejemplo, que los gobiernos de nuestras ciudades, los gobiernos locales, para saber qué población está en situación de pobreza energética o de pobreza, como vos decís, claro, para poder tomar medidas, hacer algo? llevar Ahí hay adelante políticas de cantidad. Estado con esa información. Claro, bueno, y ahí hay temas sobre los que uno puede trabajar en lo local también y acerca las cosas en el sentido de que no todo es un problema tecnológico, ¿no? Hay problemas que son tecnológicos, pero yo diría que tal vez es el menor problema el tecnológico. El mayor problema tiene que ver con lo político, lo social, lo Y una cuestión económico, que te lo quería ambiental. agregar y preguntar, tiene que ver con el sistema de producción y con el capitalismo en concreto. Un ejemplo, ¿no? El litio, en Argentina nuestro país tiene una reserva importante de litio y hoy el litio es vedette en la importación, en el caso nuestro, ¿no? Para su uso en computadoras, celulares, un montón de elementos. Digo, en ese contexto, con un sistema capitalista que no lo estamos discutiendo desde otro lugar, pero digo, si hay que señalarlo en cómo es su comportamiento, la verdad es que se hace difícil que uno piense que en algún momento no se van a terminar todos los recursos naturales de donde se obtienen este tipo de cosas. Sí, claro, para el capitalismo cualquier proceso de este tipo es pasible de generar un proceso de acumulación en Sí, función de determinados recursos, ¿no? exacto. Y en realidad lo que está ocurriendo justamente es que los cambios de fuente que se están dando están generando nuevos nichos de acumulación capitalista que funciona bajo la misma lógica, ¿no? De extraer recursos, de obtener ganancias y esto hacerlo un encadenamiento constante que va produciendo impactos muy fuertes y agotando recursos y produciendo impactos territoriales, sociales, ambientales, etcétera. Por eso hablábamos que las transiciones implican no solo cambio de fuentes, sino cambio en cuanto a la estructura de la organización social. Y la estructura de la organización social tiene que ver justamente con lo que vos comentabas del modelo productivo. Hoy en día se trata de cambiar, nosotros hablamos de cambiar no solo la fuente energética, sino el sistema energético. Y nosotros entendemos al sistema energético como un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Que nos Totalmente. vinculan a nosotros como sociedad, a nosotros con la naturaleza, y que están determinadas por las relaciones de producción, en definitiva, ¿no? Entonces se trata de poder encontrar procesos que saquen, en este caso la energía, de una lógica de mercado, para ponerlos bajo una lógica de derechos, ¿no? Y en ese marco pensar en la construcción social del derecho a la energía, que es un proceso en el cual debiéramos trabajar para justamente
torcer esas lógicas. Porque hablamos de un No proceso que- cultural, de un cambio de paradigma, en Totalmente, definitiva. Sí, totalmente, totalmente. Inclusive pensemos esta lógica, cómo vamos a hacer que una empresa de energía haga eficiencia energética cuando su negocio es vender cada vez más energía, ¿no? sí, claro. Entonces, ahí hay lógicas que chocan, ¿no? Entonces tenemos que pensar en las lógicas de funcionamiento, en este caso del sistema energético, para pensar cómo desarticular una lógica mercantil por una lógica más de derechos, como se trabaja en el agua o en otras áreas, ¿no? Pablo, interesantísima la charla, te agradecemos muchísimo. Seguramente en otro momento, el periodismo siempre decimos que es excusas, vamos a charlar con vos, te vamos a llamar. Ningún problema, che, un gusto y bueno, y que tengan un lindo día.